Y quisiera pedirle que vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 38. Hemos estado hablando acerca de lo importante que es cultivar nuestra vida de intimidad y de comunión con el Señor, porque de esa vida que cultivamos depende lo que somos en el Señor y depende de todo lo que hacemos para Dios. Si usted hoy me preguntara, pastor, ¿qué es lo más importante que yo necesito prestar atención o enfocarme en mi vida espiritual? Yo tendría que decirle, lo más importante es poder cultivar una relación íntima, cercana con el Señor. Una relación donde somos uno con Él, una relación no solamente que viene de un conocimiento, no es conocer más de Dios desde lo que es la información, sino una relación que se profundiza desde una experiencia diaria, desde una relación cotidiana donde vamos a Dios y Dios viene a nosotros y desde ese ámbito podemos conocerlo más. Jesús, en la última oración que hizo por sus discípulos, una de las cosas que asentó como una prioridad de vida, como un enfoque de vida, era la importancia de que sus discípulos pudieran entender que la vida eterna se trata de una sola cosa. La vida espiritual, la vida que nosotros desarrollamos, la vida que nosotros edificamos a diario, construimos a diario, se trata de una sola cosa. Jesús lo dijo en Juan 17:3 y es en conocerlo a Él. Juan 17:3 dice: y esta es la vida, que te conozcan a ti. La verdadera vida no depende de que lo tengamos todo. La verdadera vida no depende de tener todas las situaciones resueltas o no tener problema. Alguien pudiera decir, pastor, quiero ser feliz, ¿cómo lo hago? La verdadera felicidad o el verdadero éxito no lo vamos a medir por lo que tenemos o lo que hemos alcanzado desde una perspectiva humana. Lo vamos a medir desde cuánto usted y yo lo conocemos a Él. Desde cuánto usted y yo hemos construido, edificado una relación donde somos uno con Él. Pablo decía, el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Entonces eso se debe de convertir en un ideal en nuestra vida. Eso se debe de convertir en un enfoque en nuestra vida. Los discípulos se turbaron mucho cuando recibieron la noticia de que Jesús partía, de que Jesús iba a morir, de que Jesús lo iba a dejar. Entraron en una turbación interior, en mucha ansiedad. Seguramente tenían muchas preguntas acerca de lo que iba a pasar, pero Jesús los direcciona y les dice: lo único que es verdaderamente importante es que conozcan al Padre y me conozcan a mí. Pastor, entonces ¿de qué se trata? Se trata de conocerlo a Él. ¿De qué se trata el tiempo que estamos viviendo? Estamos entrando en el último mes del año. Muchos le llamamos la celebración de la Navidad. Muchos asociamos la Navidad a regalo, a salir, a compartir en familia, y todo eso es bueno. Pero verdaderamente lo más importante es conocerlo a Él. La razón de la Navidad es Jesús. Todo se trata de Él y todo es para Él. Por eso Pablo decía, cuando nos conocemos a Dios, Pablo decía en Colosenses 3, dice, no pongamos la mirada en lo terrenal, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Si hay algo que nosotros necesitamos tomar una mañana como hoy, es poder meditar en el interior. Pastor, ¿dónde estamos poniendo la mirada? ¿Dónde está su enfoque hoy? Todo el enfoque tiene que estar en conocerlo más a Él. Que como matrimonio lo conozcamos más, que como familia lo conozcamos más, que como individuo lo conozcamos más, que nuestra relación, cuando las circunstancias son difíciles, yo he visto muchas personas que cuando las circunstancias son difíciles, hay una tendencia a alejarse. Hay una tendencia como a quedarse solo, como a bajar la guardia, como a soltar, pero cuando la circunstancia
estamos viviendo tiempos difíciles, cuando las circunstancias son difíciles, es el mejor momento para acercarnos más a Él, para indagar más, para conocerlo más, para buscarlo más. Porque al igual como lo dice Jesús, de eso se trata la vida eterna. No un conocimiento intelectual, no es cuántos versículos puedo saber de la Biblia, no es si me gradué de un instituto teológico, no. Cuánto de una relación experimental, desde una experiencia diaria, yo verdaderamente conozco a Jesús. Y ahí es donde la historia de Lucas, capítulo 10, si puede ir conmigo, habla de un acontecimiento donde Jesús llega a la casa de una familia, la familia de Marta y María, que eran dos hermanas, y Lázaro, donde Jesús, cuando va rumbo a Jerusalén, toma un tiempo para estar con esta familia. En Juan capítulo 11, versículo 5, nos da una descripción de cuál era la motivación del corazón de Jesús por ellos. Porque Juan 11:5 dice que Jesús amaba. ¿Cuál era el sentir de Jesús por esta familia? Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El corazón de Jesús estaba lleno de mucho amor por esta casa. Pero cuando Jesús llega a esta casa, hay una serie de eventos que nos van a ayudar a entender y a conocer cómo debe de fluir una vida que cultive una comunión con Él. Cultivar es algo que hacemos a diario. La palabra cultivar viene de cultivo. ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Cuáles son esos elementos de nuestra vida que cultivamos a diario para tener una conexión más fuerte con el Señor? Y dice el versículo 28, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, mire lo que dice, le recibió en su casa. Esta palabra recibir, cuando uno la lee, a veces la leemos muy rápidamente, pero esa palabra recibir es como cuando alguien da una buena bienvenida. Es cuando alguien recibe a una persona en su casa y prepara lo mejor para atenderla. Ese día se ordena la casa, se limpia la casa, se prepara la mejor comida, se saca la mejor vajilla, se preparan todas las condiciones. ¿Por qué? Porque el deseo, el anhelo es poder ser hospitalario, poder ser amable, es poder dar la mejor atención. Cuando el versículo dice que Marta lo recibe, lo que está diciendo el versículo es: Marta abrió la casa, abrió su corazón para cuidar de él, para darle lo mejor a él. Yo no sé cuántos de nosotros hemos en algún momento invitado a alguien a la casa. Pero en el caso personal de mi esposa y el mío, cuando eso pasa, ese día hay toda una revolución en la casa, porque tratamos de dar lo mejor. No solo desde la logística de la casa, sino desde el corazón con lo cual lo hacemos. Eso era lo que estaba haciendo Marta, tratando de atender de la mejor manera al maestro. Ahora, recuerde un detalle importante: Jesús no caminaba solo. Esa no era una atención solamente para Jesús. Jesús siempre caminó con los discípulos. Jesús, era una atención que iba a requerir un trabajo, iba a requerir un servicio, iba a requerir un esfuerzo, iba a requerir una dedicación, iba a requerir esmero, iba a requerir un esfuerzo para atenderlo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué puedo aprender de esa primera parte? Toda nuestra intimidad con Dios parte de un corazón que recibe al Señor.
parte de un corazón que se abre a que Dios entre en la casa. Yo quisiera que nos contestáramos esta pregunta. ¿Tenemos un corazón abierto a que Jesús entre en la casa? No que entre una religión. Hemos hablado de cultura e intimidad y no hablamos de tradiciones, no hablamos de costumbres, no. Estamos hablando, hemos dejado que el Señor entre a nuestra vida. Lo pudiéramos decir una mañana como hoy: no, pastor, mi vida da testimonio de que yo he recibido al Señor. Recibir al Señor no es decir yo creo en el Señor, no es decir yo creo en Jesús. Recibir al Señor es vivir una vida consagrada para Él, preparada para Él. El versículo 39 nos va a hablar ahora de su hermana Marta, una mujer destinada al servicio. Marta, una mujer destinada a la atención del maestro. Pero ahora el versículo 39 hace un giro a su hermana y dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús con un propósito. Hay un enfoque en María al sentarse a los pies. Dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Sabe qué es interesante? Que María, cuando uno estudia los evangelios, se va a dar cuenta que hay varios episodios donde María hace esta acción. El sentarse a los pies de Jesús no era solamente una postura física, sino que también revelaba una postura del corazón. Revela una postura de rendición al Señor. Revela una postura donde María quería ser discipulada por el Señor, instruida por el Señor. O sea, lo que nos está mostrando es esto: si hay algo que estaba en el corazón de su hermana, de María, era poder escuchar la voz de Dios, poder saber lo que Dios quería decir, poder prestar atención a su voz. Hay varios pasajes cuando Lázaro muere y Jesús llega. Cuando María sale al encuentro de Jesús, la primera postura que adopta es postrarse a sus pies. En una condición de aflicción por la muerte de su hermano, María lo que hace es postrarse a sus pies y clamar a su Señor. En Juan capítulo 12, Jesús está en otra ocasión en la casa, están comiendo juntos ya con Lázaro resucitado, y otra vez más María llega a Jesús, se postra a sus pies y derrama un perfume de nardo puro, como una señal de gratitud, de adoración, de honra al maestro. ¿Qué había en el corazón de María? Qué importante es que nosotros podamos rescatar algo de María. Un corazón que adora, un corazón que no estaba enfocado en suplir solamente una necesidad, sino estaba enfocado en oír su voz, en poder entender su palabra. ¿Sabe? Nosotros no podemos construir intimidad con el Señor sin su palabra. Cultura de intimidad no es solamente un momento donde bajamos las luces, ponemos el piano de fondo, ponemos las luces a María. Cultura de intimidad no es solamente una experiencia del secreto. Cultura de intimidad es un estilo de vida, donde nuestra mayor intencionalidad es prestar atención a lo que la palabra está diciendo, prestar atención a lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra produce vida. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros vamos a la palabra, construimos, edificamos una vida de comunión con el Señor, desde lo que Dios quiere hablar,
desde lo que Dios quiere decir, y eso produce vida. Pudiera haber situaciones donde nos desanimamos, donde sentimos que las cosas no están funcionando, pero cuando vamos a la Escritura y recibimos una palabra de Dios, o cuando estamos orando en el secreto y Dios nos habla y nosotros podemos escuchar un rema de Dios, una palabra directa a nosotros, eso lo puede cambiar todo. Eso puede transformar cualquier ambiente en nuestra vida. ¿Cuántos momentos nosotros hemos tenido donde ha bastado con una palabra de Dios para que todo nuestro interior cambie? ¿Sabe qué creo que sabía María? María sabía que bastaba una sola palabra de Jesús para que todo en su interior se transformara y se renovara. ¿Saben qué significa la palabra eficaz? Cuando Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es eficaz, es capaz de producir todo lo que ella ha declarado. ¿Me escuchó? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si Dios declara una palabra de sanidad para tu vida, esa palabra es capaz de sanarte. Si Dios declara una palabra de provisión para tu vida, por ser palabra de Dios, tiene el poder para traer esa provisión. Cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida sale de un ámbito de limitación y trasciende a un ámbito espiritual donde accesamos a todo, donde podemos tener la respuesta a aquellas situaciones que parecieran difíciles para nosotros, pero desde la palabra del Señor lo podemos alcanzar. Eficaz quiere decir capaz de producir. La palabra del Señor es capaz de hacer que algo sea posible en nuestra vida. Mire lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra del Señor nunca saldrá vacía. Entonces nosotros vemos dos panoramas acá. Pero cuando llegamos al versículo 40 de Lucas 10, nosotros vamos a leer el primer pero de la historia. La primera situación que necesitamos prestar atención, porque hasta este momento tanto Marta como María estaban haciendo dos cosas que eran de gran valor para Dios. Servir a Dios no invalida contemplarlo a Él. ¿Está aquí conmigo? No es que sirvo a Dios y descuido la intimidad, pero tampoco es que por estar en la intimidad con el Maestro descuido el servicio. Ambas cosas se complementan. Es más, pudiéramos decir que el servir a Dios es el resultado de una experiencia del secreto que me lleva a servirlo. Servir a Dios, amados hermanos, es lo mejor que nos puede pasar, porque tiene un eco en la eternidad. Porque cuando servimos a Dios es una manera extraordinaria de agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros le servimos a Dios por amor. Pastor, entonces, ¿por qué es tan importante el servicio? Porque es comprometernos con lo que Él más ama. Póngase a pensar, qué bendición tan grande es poder atender a Jesús. A veces echamos toda cuando atendemos a una persona, pero imagínese el corazón de Marta, poder atender a Jesús. Póngase a pensar el corazón de María, poder compartir con Él. Ambas cosas son importantes. Pero cuando llegamos al versículo 40 se marca el primer pero. O sea, Jesús y la historia nos va a mostrar dónde el servicio se distorsiona en su propósito. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que sirven a Dios pero están cansadas?
¿Cuántas personas conocemos que sirven a Dios, pero llevaron el servicio a Dios a un estado a veces de queja, de frustración, donde no se disfruta, sino que se convierte como una mochila pesada? Versículo 40 dice: pero Marta, el problema no era el servicio. Lo pueden ver. El problema es lo que va a decir a continuación. Marta estaba preocupada por sus muchos quehaceres. Lo que está diciendo ahí es esto: el enfoque de Marta no era Jesús. El enfoque del servicio no es la obra, es la razón de la obra, que es Jesús. ¿Lo puede ver? Marta está preocupada por sus muchos quehaceres. Y esta palabra preocupada quiere decir alguien que está sobrecargado, alguien que está llevando un peso más allá de lo que puede resistir, alguien que lleva un estado de angustia mental, de mucho estrés, de mucha preocupación, de mucha confusión interior. ¿Por qué? Porque el problema de Marta no era el mucho trabajo. El problema de Marta era que los muchos quehaceres la estaban distrayendo de lo más importante. Me impacta cuando una de las definiciones de esta palabra preocupada es distracción. Marta estaba perdiendo el enfoque de lo más importante, y ahí es donde uno comienza a hacerse las preguntas: ¿cuántas de las cosas que yo vivo a diario están produciendo una distracción de lo que es importante? ¿De dónde se desarrolla el afán en la vida de una persona? ¿Sabe de dónde se desarrolla el afán? Se desarrolla cuando nos concentramos en resolver necesidades y no nos concentramos verdaderamente en quien lo suple todo, que es Dios. El verdadero afán, la verdadera preocupación nace Jesús cuando habló con sus discípulos y los vio en un estado ansioso, afanado. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo vamos a hacer para suplir? Jesús los ve y les dice: tranquilo, porque el Padre sabe. Diga conmigo: el Padre sabe de todo lo que tenemos necesidad. Pero busca primeramente el reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo que yo quiero que usted y yo podamos ver una mañana como hoy es: ¿dónde están nuestras distracciones? Pastor, es que hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Amén. Pero el trabajo nunca va a ser más importante que el Señor. La distracción de lo importante produce cansancio. La distracción de lo importante produce lo que va a decir después Jesús. Porque después Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, afanada. ¿Quién es alguien afanado? Alguien que vive en un estado permanente de ansiedad. Hay algunas personas afanadas que inclusive se pueden enfermar. Es estar demasiado preocupado por algo de una forma excesiva que produce un estado de ansiedad. Dice: Marta, Marta, afanada y turbada. La palabra turbada quiere decir alguien. ¿Sabe quién es una persona turbada? En el griego, esa definición de turbada es como alguien que está en medio de un tumulto. Y el tumulto, la multitud lo oprime. Alguien turbado es alguien agitado internamente. Ahora preste atención: yo he visto personas calmitas externamente, pero internamente turbadas. Yo he visto personas que tal vez no pueden decir ni una palabra, pero literalmente se acuestan y internamente su corazón está acelerado.
porque hay una preocupación desmedida. Entonces el primer pero nace de ¿qué? Marta, necesitas alinear una cosa. Hoy nosotros necesitamos cuestionar algo. ¿Qué vamos a cuestionar? Ok, necesitamos servir a Dios, pero necesitamos hacerlo desde el enfoque correcto. Jesús, cuando enseñó la parábola del sembrador, habló de que la palabra es eficaz. Habló que el corazón, que es la tierra, es lo que define la productividad de la palabra. Entonces, cuando usó el ejemplo de la palabra que cae entre espinos, Jesús dijo, cuando la semilla cayó entre espinos, ¿qué hicieron los espinos? Ahogaron la semilla, la palabra. Y cuando Jesús explica eso, ¿a qué hace referencia? A aquella vida que tiene un enfoque en lo terrenal, aquella vida que tiene un enfoque en lo material, aquella vida que se enfocó solamente en suplir una necesidad. Tarde o temprano, amados hermanos, cuando nuestro enfoque son las necesidades, eso puede terminar ahogando la palabra y llenarnos de ansiedad y llenarnos de estrés. Miren cuál fue la reacción de Marta. Dice que Marta, acercándose. Esa palabra acercarse es una palabra que habla de una reacción explosiva. Habla de un movimiento brusco. O sea, yo me imagino Marta haciendo todos los quehaceres. De repente voltea a Jesús y con una postura de reclamo le dice: ¿no te da cuidado? ¿Saben lo que le estaba diciendo a Jesús? ¿No te importa que tenga que hacer todo yo? Preste atención. Como un corazón que amaba a Jesús y que lo quería atender, por estar distraído, estaba terminando en un corazón de queja. Estaba terminando en algo que usted y yo no podemos hacer. No nos comparemos. Marta lanza la queja con Jesús, pero la lanza con su hermana desde una comparación en su corazón. Una buena intención estaba terminando mal. Una buena intención la estaba distorsionando de lo que ella podía lograr con solo el hecho de que Jesús... ¿Sabe qué me impacta de esa historia? Que si hoy estamos distraídos aquí, puede ser que el maestro esté aquí y ni siquiera nos demos cuenta. Puede ser que estemos pensando en que mañana hay que trabajar. Puede ser que estemos pensando en que hay que ir a hacer cosas a la casa. Puede ser que estemos pensando en los problemas que estamos enfrentando. Pero la vida eterna es concentrarnos en Él. Esto es algo muy importante, hermano, porque Jesús estaba en la casa. Ellos no estaban recibiendo un mensaje, no, el mero estaba entre ellas y Marta estaba corriendo un peligro. ¿Saben cuál es el mayor peligro? No disfrutar, no poder experimentar la presencia del Señor cuando está contigo. Porque hay queja, porque hay afán, porque hay distracción, porque hay comparación, porque ella está contigo y yo tengo que hacer todo. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo Marta? Jesús, me estás tratando injustamente. Pero ahí Jesús le contesta a Marta. Y le contesta con el segundo pero de la historia.
Porque la reflexión de Marta fue: el problema que tengo se lo debo a Jesús y a María. El problema que tengo se lo debo a lo que está afuera. Jesús la confronta y le dice: no, el problema no está afuera. El problema es que adentro estás distraída. Te estás preocupando por lo que no es importante. Te dejaste consumir por las tareas. Te dejaste consumir por los quehaceres. El problema no está afuera. Tienes que resolverlo de adentro para disfrutarlo de afuera. Pero ahora Jesús le da el segundo pero y le va a dar la cura. Porque eso es lo maravilloso del Señor. El Señor nunca va a señalar un problema sin darnos la solución. Jesús no estaba tratando a Marta como quien la quiere condenar, como quien la quiere culpabilizar. No, Jesús está agarrando a Marta, llevándola por un proceso de confrontación. ¿Para qué? Para que Marta disfrute la mejor parte. Porque siempre el Señor nos va a hablar para llevarnos a lo mejor. Siempre el Señor va a traer una palabra a tu vida, no para señalar algo solamente, sino para llevarte a lo mejor. Y ahí es donde en el versículo 42 Jesús dice: pero solo una cosa es necesaria. Esa palabra necesaria es indispensable, lo que se requiere, algo de mucho valor, lo que es verdaderamente importante. Solo una cosa es necesaria y María la ha escogido. Diga conmigo: María la escogió, la tomó, seleccionó bien. ¿Qué fue lo que escogió María? Escogió su presencia. Escogió ser una con Él. María sabía que Jesús tarde o temprano se iba a ir. María sabía que no había tiempo para distraerse en otras cosas, porque una vez que Jesús fuera crucificado, Él partiría. María sabía lo valioso que es tener comunión con el Señor y ponerlo eso en un nivel de relevancia y de importancia. Pero lo que yo quiero que usted pueda ver es esto: hay una selección ahí. La vida de intimidad, la presencia del Señor, la comunión con Dios no depende. Mi comunión no depende de mi esposa, depende de mi persona, no depende del equipo pastoral, no depende de las personas que están a mi lado. Es la decisión de cada uno diciendo: yo quiero la mejor parte. Yo quiero lo mejor. ¿Cuál es tu decisión? Ahora, cuando uno escoge, cuando uno selecciona, es porque hay alternativas diferentes. Cuando nosotros tenemos que seleccionar es porque hay una o dos o más alternativas. Hay alternativas que son malas, no debemos de escoger el camino malo. Hay alternativas que son buenas, pero hay mejores. Lo que Jesús está diciendo no es que servir es malo, no, al contrario, es bueno, pero hay algo mejor. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la mejor parte? Tener comunión con Él, escuchar su voz, prestar atención, porque cuando tenemos eso, nadie te lo va a quitar. Los momentos más difíciles de la vida de una persona solo va a poder vencerlo cuando tiene esa mejor parte. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la mejor parte es una fe interna que no muere. Porque la mejor parte es aquello que te mantiene vivo aun cuando lo de afuera está muriendo. La mejor parte es aquella sensación, aquel entendimiento, aquella convicción interior, que aunque hay un dictamen médico que te esté diciendo es una enfermedad terminal, dentro de nosotros cultivamos una intimidad con Él que nos está diciendo: sí, es una realidad esa enfermedad, pero yo tengo un Dios que todo lo sana. Yo tengo la mejor parte incrustada. ¿Sabe qué es la mejor parte?
La mejor parte es el depósito de Dios, que cuando todo el mundo nos puede dejar, Él no se va. La mejor parte es ese entendimiento que aún fallando nos podemos levantar, porque usted y yo nos podemos levantar. Uno puede perder su trabajo, uno puede perder muchas cosas en la vida, cosas que son de gran valor, pero nada se compara a esa mejor parte que habla Jesús. ¿Sabe cuál es la mejor parte? Todo lo que se cultivó en esa comunión íntima con Él. ¿Saben qué es la mejor parte? Lo que Jesús dijo en la oración es lo que cultivamos en el secreto, pero que cuando estás en público manifiesta recompensa. La mejor parte es donde puedes ir al Señor y mostrar tu debilidad sin temor a acusación. Mostrarte tal como eres y escuchar esa palabra del Señor diciendo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. La mejor parte es donde podemos literalmente conectarnos a la fuente y ser recargados, para que cuando estemos en la parte pública, tu fuerza no dependa de lo que tienes, sino tu fuerza dependa de lo que eres en Cristo Jesús. Entonces ahí es donde Jesús le dijo a sus discípulos: tranquilo, porque el que permanece en mí, ¿qué le dijo? El que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué le pasa? Lleva. ¿Qué vamos a llevar? Porque separados de Él, ¿cuántas cosas podemos hacer sin Dios? Pero si estamos en Él y Él en nosotros, llevaremos mucho fruto. Pastor, entonces ¿de qué depende el año que viene? De permanecer en Él. ¿De qué depende el año que viene? De lo que dijo Jesús en Juan 17: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿De qué depende nuestra vida, hermano? Depende de que tomemos la mejor parte. Ojo con esto, esa es una decisión de todos los días. Tal vez usted dice: pastor, yo me convertí hace 5 años y hace 5 años tomé la decisión de tomar la mejor parte, pero tal vez 5 años después usted se da cuenta que su relación con Dios es muy liviana. Lo único que tienes que hacer es volver a las sendas, volver a tomar la mejor parte. Mañana que te levantes por la mañana temprano y estás en la batalla, tengo que alistarme, preparar la casa, preparar a los hijos, y las personas entran en el afán del día a día, y por otro lado está esa mejor parte donde Jesús te está invitando: ven, toma tiempo conmigo, vamos a tener un tiempo tú y yo conmigo, y estamos en la lucha desde las 5 de la mañana. Ahí es donde hay que tomar la mejor parte. Pastor, entonces dejamos la casa tirada. No, porque las dos son importantes, pero hay una mejor. Una mañana como hoy es el deseo del corazón de Dios de que vivas por lo mejor, no por lo necesario, sino por lo mejor.